Con mucha alegría les doy la bienvenida a una nueva entrega de Una voz en el desierto. Hoy día quiero referirme a la vacuna de la Pfizer. Bueno, que en conjunto con el instituto o la institución científica, investigadora y creadora de medicamentos, y en este caso de vacunas, situada en Alemania, llamada BioNTech o BioNTech. Casi llevamos un año de que comenzaron los primeros brotes de esta pandemia, ya sabemos, en China, y en muy poco tiempo se extendió a todo el mundo. Ha sido prácticamente ya un año de todo este desastre, porque efectivamente en distintos países, cual más, cual menos, ha sufrido los embates de esta pandemia, afectando seriamente sus economías como nación, pero también ha traído desastres personales desde el punto de vista económico, ha traído mucho sufrimiento a la población de los distintos países, donde entre las cosas que han tenido que sobrellevar es no poder despedirse de sus seres queridos, aunque no han mostrado en forma masiva o también en muchos casos los videos de las personas que sufren la pérdida de un ser querido, pero un par de ellos he podido ver hace unos meses, por ejemplo, en Italia, y la verdad que es desgarrador ver, y seguramente por eso nos han difundido más ejemplos como ese, como los familiares en algunos sentidos tratan incluso de correr hacia el vehículo fúnebre para de alguna manera ver cumplido sus deseos de acercarse o poder despedirse de sus seres queridos. Pero bueno, son retenidos por la fuerza de seguridad que impide que se despida a los deudos de una forma cercana como se hacía antes de que apareciera el coronavirus. Y efectivamente es un dolor muy grande de quienes lo han vivido, tener que despedirse o no despedirse de sus seres queridos, como en la mayoría también han sido ancianos. Pensamos en padres, en abuelos, en personas tan significativas para el desarrollo de toda una vida. Y ellos no han podido, por un lado, ser despedidos, y quienes han sufrido esta pérdida no han podido tampoco acercarse para hacer de este último trance algo más consolador. Al margen de eso, en cada país se pueden constatar las quiebras de empresas, las fuentes laborales que han sido más afectadas por esta pandemia se han ubicado en el segmento del turismo, y ahí tienen que ver el tema de los hoteles, los restaurantes, que han tenido que sufrir, repito, estas quiebras, y ha significado traer pobreza, aumentar la cesantía, y cada país de alguna manera está cuantificando los números de este desastre que ha significado la llegada de esta pandemia. Ya casi un año, como vuelvo a repetirle. También ya se están efectuando algunas iniciativas para reunir alimentos en algunos países.
hacen bolsas de alimentos para ir en ayuda de la gente que no tiene que comer, porque el golpe ha sido definitivamente demoledor. Y ahí están, y muchos también luchando con sobrellevar, ellos mismos lo dicen, sobrellevar la vergüenza para ir a estos lugares y con su bolsita dispuestos a que le entreguen los alimentos que ellos ya no pueden comprar, porque se terminaron sus recursos, en algunos casos se terminaron sus ahorros, perdieron sus trabajos, y definitivamente es un drama en todos los niveles. Se están haciendo también los estudios en relación al deterioro de la salud mental, y en Europa ya hay cifras que nos hablan que las consultas hacia los psiquiatras o los psicólogos han aumentado en un 30%. Hay cuadros de ansiedad, de depresión, de angustia, bueno, todo producto de la desesperanza, y repito, de este cargante tema que por un año prácticamente todos los días, de distintas maneras, se escucha, se repite y se enfoca de distintos perfiles. Nadie puede, repito entonces, dudar, cuestionar del tremendo drama que ha significado el sacudón para el mundo entero, para personas individuales, la irrupción de este virus. Quienes no nos hemos contagiado, solamente podemos estar agradecidos, porque dentro de los espacios de la gracia de Dios hemos encontrado también esa protección. Y tenemos que en ese sentido decir que estamos agradecidos, porque aún no nos ha tocado. Y cuanto dependa de cada uno de nosotros, tomar los resguardos, obedecer las instrucciones para estar a salvo, pero sin olvidar, repito, el drama que están viviendo pero muchísima gente por el golpe de esta pandemia. Incluso los que celebraron el famoso trabajo en casa, el home office, como se ha dicho, los trabajos en casa, quienes celebraron esta medida, ya están llegando al punto de darse cuenta de que es simplemente una cuestión temporal. O sea, no se puede pretender seguir pensando que el home office se va a perpetuar, porque las personas que duermen, comen, trabajan en el mismo lugar, ya están acusando el golpe. Y repito, de nuevo entonces, es la salud mental la que se está viendo afectada aún en aquellos que, teniendo trabajo, teniendo salud, teniendo protección, el estar encerrado en casa le ha significado también un costo en su salud mental. Bueno, en ese escenario, en todo este oscuro panorama que se ha acrecentado cada día, primero fue la primera ola, después fue un poco el control, el decrecimiento, pero ahora nuevamente la segunda ola, por lo menos lo que respecta acá a Europa, y ha sido realmente devastadora. Da la impresión de que todo lo que se ha hecho no sirvió de nada, porque los casos han aumentado, son miles y miles los que se contagian todos los días, y los médicos de la UCI también reportan de que aquellos que no tienen enfermedades previas, gente joven, también está llegando a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, hay que entender, asumir, aceptar de que esto, bueno, nunca fue un juego, y que
hay que tomar todas las medidas que correspondan a la incumbencia personal para evitar el contagio. Y en medio entonces de este sombrío panorama, apareció la luz al final del túnel. Hace ya más de una semana, los ejecutivos de BioNTech, Pfizer, anunciaron la vigencia de la vacuna, que tiene un 90%, dicen ellos, de efectividad probada, y inmediatamente surgieron las reacciones. Entre aquellas que más se notaron, en el sentido por la publicidad que se les dio, fue el optimismo económico. Las bolsas a nivel mundial rápidamente se dispararon. En todos los lugares se celebró que apareciera la luz, como digo, al final del túnel. Y este simple hecho, en un sentido, nos sirve para entender que la economía necesita de su ambiente de seguridad. O sea, la seguridad dentro del contexto donde se desarrolla la economía es fundamental. En aquellos lugares donde la inseguridad campea, donde hay amenazas de inestabilidad, los primeros que se asustan son aquellos que tienen que ver con las inversiones, con los capitales. A uno le puede gustar o no le puede gustar, pero la realidad no la podemos alterar. Así funciona. Y eso tienen que entenderlo todos los ciudadanos de la Tierra. Desgraciadamente es así. Con la estabilidad viene también el escenario para que pueda desarrollarse la economía, y la economía individual, sobre todo, para que haya trabajo, para que haya oferta de trabajo, para que haya proyección de trabajo. Todo eso depende de la estabilidad. Entonces, donde hay compulsiones, son lugares de peligro para los capitales. Y repito el tema, a usted le puede gustar o no le puede gustar, pero así funciona la realidad. Y quien la desconoce, tarde o temprano, si es que hay una inestabilidad en el lugar donde usted vive, eso va a tocar a su puerta, porque así funciona el sistema financiero. Y también surgieron las voces autorizadas de quienes sí tienen el respaldo de la ciencia, porque son efectivamente gente formada en esta área, han levantado su voz en el sentido de tener cautela, porque claro, es el 90% de seguridad que da esta vacuna. No es la panacea en un sentido, pero frente al actual escenario efectivamente es una luz de esperanza. Y los científicos no se declararon frontales, enemigos a esto, sino simplemente dijeron: esperemos, no nos apresuremos, porque todavía queda una fase para que la vacuna sea definitivamente aceptada, para ser distribuida a nivel global o a nivel masivo y se pueda vacunar a la mayor cantidad de gente. Y entonces inmediatamente surge el otro debate, porque por ética a la gente no se le puede obligar a ser vacunada. Sin embargo, frente a una condición de pandemia, la estructura misma de la enfermedad obliga a que se aborde de otra forma, porque es sabido que quien se vacuna, al mismo tiempo de estar protegido, pensémoslo en forma teórica y 100% perfecta, aunque así no es, pero para explicar el caso, él se defiende, la vacuna lo protege, pero al mismo tiempo él
termina en el sentido de ser un agente de transmisión del virus. Entonces, no solamente se protege él, sino que protege a los demás, porque ya el virus no lo va a transmitir. Entonces, la vacuna no es solamente una cuestión de que me sirva personalmente a mí, sino que también a quienes comparten su vida conmigo. Entonces, frente a esa realidad, surgen los debates y ya va a venir ese momento en que los gobiernos tengan que decidir si someten la vacunación al arbitrio de la gente o si se dicta una ley que hace obligatorio la vacunación. Eso, repito, está por verse. Interesante es también que hubieron otros momentos, por ejemplo, el señor Putin anunció hace meses atrás que ya tenían lista la vacuna. Bueno, los chinos han hecho algo similar, pero sin embargo no despertaron el interés, porque hay una cuestión fundamental en el desarrollo de este tipo de soluciones, y en general en todos los ámbitos de la vida, pero puntualizando en esto, es el valor de la credibilidad. Definitivamente la comunidad científica no dio crédito a los anuncios de las vacunas anteriores. Y eso puede ser un mensaje, si es que lo quieren tomar, para en este caso los rusos y los chinos, si les interesa. Pero hay una cuestión de credibilidad. Y se han hecho encuestas seguramente en su país también, las televisoras o los medios de comunicación se acercan a la gente, le preguntan sobre las vacunas y la gente dice, no, yo una vacuna china no me pongo, o una vacuna rusa tampoco. Y cuando viene este anuncio de la BioNTech con la Pfizer, por lo menos uno escucha, ya, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Y es por un simple hecho de credibilidad. Frente a todo este desastre que estamos viviendo, que lo han creado distintos actores, transmitiendo mentiras, bulos y todo lo que queramos para conseguir intereses personales, frente a todo este desastre, volvemos al mismo punto de partida, en el sentido de que la credibilidad no ha perdido su valor. Y cuando solamente nos movemos por desconfianza, en el fondo llegamos a un punto de sálvese quien pueda. Un individualismo, un egoísmo que no tiene límite. Y quienes mienten, quienes transmiten bulos, quienes propagan noticias falsas, nunca piensan en eso. Quieren simplemente conseguir los intereses personales, sin importarle que lo que están destruyendo es un valor que ellos también lo necesitan, que es la credibilidad. Y llegamos a este punto donde nuevamente quienes son creíbles al final también son los que se hacen su camino. No le tenga miedo a ser creíble. No le tenga miedo a jugarse por la verdad, por los hechos reales. No le tenga miedo, aunque vea que todos mienten, que todos engañan, desde los presidentes para abajo, desde la superpotencia para abajo. Mienten y mienten. Cada vez que hablan, créale a la credibilidad. Ponga su fe en el valor de ser creíble. Juéguesela por ser creíble. Ahora, en este tema de la aparición de la vacuna, viene a mi mente unos pasajes de las Escrituras. Uno en el caso que aparece en los profetas, cuando efectivamente Dios descargó también su enojo y sacudió en un sentido a su pueblo por la desobediencia, por darle la espalda, por caer en flagrantes idolatrías. Frente a ese deterioro, él actuaba con disciplina, pero el profeta dijo:
Él no apaga el pabilo que humea y no quiebra la caña cascada. Siempre deja una puerta abierta. Apagar un pabilo que humea es cuando usted apaga una vela y está humeando y usted llega, moja sus dedos y lo aprieta y se apaga completamente. Bueno, el profeta dice, Dios no hace eso. O sea, si hay algo todavía, siempre queda una puerta entreabierta. La caña cascada es esa caña ya raída, esa caña que ya está débil, que simplemente una simple fuerza la rompe y se termina. Pero dice, no quiebra la caña cascada. Siempre hay una puerta dentro de la gracia de Dios. Siempre. Y esta vacuna, en mi personal opinión, es esa gracia de Dios, esa puerta entreabierta que queda para luchar contra una pandemia. Y si usted va a la primera plaga que Dios descargó sobre Egipto de las 10, la primera plaga es que toda el agua se convirtió en sangre, aún la de los vasos que había en distintos lugares dentro de las casas o las habitaciones de los egipcios sin ninguna distinción. El agua, que ustedes saben el valor del agua. Quizás podemos prescindir de alimentos una cierta cantidad de horas, pero de agua sí que no. Un ayuno de agua dura muy poco. Entonces, el valor del agua nadie lo discute. Por el agua han habido guerras y siguen. En Cachemira, por ejemplo, es una de las razones de esa guerra que cada cierto tiempo escuchamos. Las escaramuzas en Cachemira son entre otras cosas, por la batalla de los afluentes de agua. Y en todo el mundo, repito, el tema del agua, cuando un país está amenazado por la sequía, y ahí vienen serias alarmas porque es obvio, el agua. Y hoy día se habla de optimizar el uso del recurso del agua. Así que imagínense, en Egipto el agua, el líquido vital, se convierte en sangre. Todo es sangre. Todo es sangre. Pero en medio de ese golpe, de ese desastre, hubieron unos personajes que no se rindieron y fueron a la orilla de los ríos y comenzaron a perforar para buscar agua fresca. ¿De dónde vino la idea? ¿De dónde surgió ese incentivo para sobreponerse a todo el desastre que estaban viendo? Estúdielo y saque usted la conclusión. Pero ellos fueron a perforar y sacaron agua a la orilla de los ríos. O sea, Dios dejó una puerta entreabierta. Todo sangre, pero quedó esa oportunidad. En alguna parte está escondida la solución. Y en la vacuna es así. Estas personas del BioNTech en Alemania se pusieron a trabajar desde el primer momento cuando surgió la pandemia. Incluso suspendieron sus vacaciones y dieron la lucha. Y sabe que la lucha la dieron por usted y por mí, sin conocernos. Dieron la lucha para conseguir una vacuna. Es cierto que hay millones de la moneda que sea detrás de esta lucha. No solamente para hacer los ensayos, para abordar el proceso, sino que también ahora para la distribución. Nadie se engaña con eso. Porque son millones. Las dosis que se necesitan para ir en auxilio del mundo entero. Pero estaba la solución, en alguna parte está. Y eso es la gracia de Dios. Y lo último a lo que quiero referirme es
a las lecciones que surgen de los creadores de la vacuna. Usted puede leer, si desea, quiénes son estas personas que fundaron BioNTech acá en Alemania y conocer su historia. Yo quiero contarle algunos detalles cortitos. Es un matrimonio de inmigrantes turcos. En el caso de ella nació en Alemania, pero viene de una familia, de sus padres emigraron desde Turquía hacia Alemania, y ella dentro del país aprovechó las oportunidades, aprovechó las libertades, aprovechó lo que le ofrecía el país para que su material genético pudiera ser canalizado, y llegó a la medicina, llegó a doctorarse, y en todo ese proceso conoció a quien es su marido hoy día, y él es también un turco, que él llegó a Alemania con 4 años. Su padre es médico, y apenas entonces llegaron a Alemania, comienza todo el proceso de integración, que en el caso de ellos fue todo un éxito, y este hombre, muy chiquito, había fijado su meta personal de ser médico. Y efectivamente hizo toda la carrera de medicina y también llegó a obtener su doctorado, y en todo ese proceso entonces ya formaron su matrimonio, que en un momento dado decidieron dedicarse a la ciencia médica, y crearon BioNTech. Ellos tienen una hija adolescente, viven muy cerca de su lugar de trabajo, viven en un departamento muy sencillo, van en bicicleta todos los días a su trabajo, y pertenecen a las familias más ricas de Alemania. ¿Por qué digo todo esto? Porque en todo el mundo se ha enarbolado el ataque contra la desigualdad. Y a mi modo de ver es la equivocación más grande, porque la desigualdad es intrínseca a la creación, donde usted la mire. Todos somos desiguales, todos. Aún los hermanos, miembros de una propia familia, son cada uno desigual al otro. Entonces, a lo que deberían enfocar sus argumentos es a luchar contra la inequidad, pero no contra la desigualdad. Porque irse contra la desigualdad es irse contra la naturaleza y contra la creación. Es un hecho que no lo podemos cambiar. Desigualdad, si ustedes quieren, podemos crearle un sinónimo, que es la singularidad. Y ese es un sello de la creación. La Biblia dice que ni una estrella es igual a otra estrella en brillo, en gloria, en hermosura. Y usted vea, aunque tenga 10 manzanas, ve una por una y se da cuenta que cada una es distinta a la otra. Entonces, la desigualdad es un sello de la creación. Y deje de pelear contra eso, porque en el fondo está peleando contra su propia naturaleza. Lo que Dios hizo es que a cada uno lo hizo singular. No hay ninguna persona igual a usted en ninguna parte del mundo, y no ha existido nunca antes y no va a existir después. La singularidad. Y estos fundadores de BioNTech respondieron a la singularidad. Tienen una carga genética. Ellos recibieron una carga genética. Y repito el término, recibieron una carga genética. Inteligentes, capaces, brillantes. Pero junto con eso supieron aprovechar las oportunidades que tenían en su ambiente. O sea, para llegar a crear lo que crearon, tuvieron que conjugarse muchas cosas. Estamos de acuerdo. Pero todo partió
de la singularidad. Y deje de pelear. Singular. Cada uno de nosotros es una creación independiente. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos? Búsquenla en el Evangelio, búsquenla. La historia es muy linda, en un sentido. Uno porque se va lejos y le encomienda a 3 personas. Y dice a cada uno, singular, según sus capacidades, otra vez, singular. Cada uno independiente del otro. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 talentos y al tercero le dio 1 talento. El que recibió 5, produjo 5. El que recibió 2, produjo 2. Y el que recibió 1 no produjo ninguno, simplemente dice que hizo un orificio en la tierra, buscó la forma de proteger eso y lo escondió ahí, hasta que llegue de vuelta su Señor. Y ustedes lean el resultado de toda esa parábola. ¿Pero qué nos enseña? La singularidad. La singularidad. Cada uno recibió de acuerdo a sus capacidades. Así funciona la vida. Así funciona el mundo. Lo que cada país tiene que luchar es en crear las condiciones para que cada uno, según su singularidad, pueda desarrollarse y llegar a producir para su país, para sí mismo y para crear condiciones para su familia. Cada país debería hacer eso. Estos dos, de BioNTech, surgieron de la inmigración turca. ¿Qué están pensando los turcos ahora? ¿Qué piensa el presidente de Turquía? ¿Le da lo mismo? ¿No le destina ningún rato de su tiempo a pensar que gente de su pueblo crearon esta vacuna para el mundo entero? ¿Acaso no está pensando qué habría pasado si es que hubiese sido en su propio país? ¿Qué habría significado para su país eso? No lo piensan, no les importa. Y cuando están solos en su cama no lo piensan. Cada país se merece líderes que piensen cómo creo las condiciones para que todos, sin distinción, puedan canalizar su vida a través de la singularidad. En eso consiste. No lo han entendido. No lo han entendido. Y ven la pobreza, ven la precariedad, ven la frustración, ven la amargura de la gente muchas veces, multitudes de gente joven que no tiene un futuro dentro de su propia patria. ¿No les produce nada eso? ¿No causa nada? ¿Da lo mismo? Ese es el punto. Y eso es lo que dice Alemania. Es lo que ha dicho la señora Merkel, bueno, y los alemanes hace harto tiempo. Esta es una sociedad abierta. Vengan. Vean lo que pueden hacer. Aquí están dadas las condiciones para que puedan desarrollarse. En el fondo le están diciendo, aprovechen. Este es el lugar. Pero es una tristeza cuando los países no tienen las condiciones para que su propia gente pueda desarrollarse y producir en su país. Gracias. Se dan cuenta, la Biblia sigue teniendo la razón. Ahí está. ¿Qué pasará en los próximos días? Prácticamente se habla. Bueno, eso todo está por verse. En cómo los países van a ser beneficiados con
la posibilidad de ser inyectados o ser vacunados directamente. Todo eso está por verse, pero así se ha tejido la historia. Yo les agradezco por su tiempo. Si desea, abajo del video está mi mail. Si usted quiere puede también dejar su aprobación de este video, dejar sus comentarios, dejar sus preguntas, escribirme también si quiere, y si es su deseo puede ir a la tienda de Amazon, está el link acá abajo, y donde puede adquirir mi libro Maravillosamente Escondido. Yo le vuelvo a decir, este espacio es un lugar también para que usted presente sus controversias. Yo no estoy esperando que todos estén de acuerdo conmigo. Presente su controversia, escriba si no está de acuerdo, o hágame un comentario. De eso se trata todo esto. Nuevamente muchas gracias. Cuídense. En cuanto dependa de usted, en cuanto dependa de mí, cuidémonos. Y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día y una buena semana.